He perdido a mi madre en un bombardeo del régimen en Alepo. 3 meses después perdí a mi hermano mayor, disparado por un sniper, por un francotirador. Un mes después llamaron a casa para decir a mi padre que mi hermano menor de 16 años lo cogieron y murió en la cárcel, bajo la tortura en las cárceles del régimen. Nunca había pensado que iba a venir en Europa. Iba en Costa Marfil, el país vecino. La guerra de Costa Marfil había ya vuelto a empezar otra vez. Entonces allí la gente nos guiaron, oye, olvidaros de Costa Marfil, pensaros a otro camino. Mataron a mi marido, yo tenía que escaparme, cruzar el río Congo hasta Brazzaville, para llegar a otro país como Camerún. Tenía que subir andando, buscar otro sitio. Organizamos un campamento de desobediencia civil de más de 20.000 personas, quemaron todas las jaimas, asesinaron a personas. Yo estuve detenido y juzgado y condenado. Fue una decisión que tomamos con mi compañera, con la que estaba casada, y teníamos un hijo, para que mi hijo pudiera vivir y decir tranquilamente que tenía 2 madres. En el 2008 empecé a vivir un calvario. Cuando hicieron la represa, le prometieron muchas cosas a la comunidad que nunca se cumplen, que nunca le cumplen a la gente. En este país quizá hemos olvidado demasiado pronto que historias como las de las mujeres y los hombres que han llegado a Europa son historias que nosotros y nosotras en este estado hemos protagonizado hace muy poco tiempo. Los refugiados o los inmigrantes no eligen libremente dejar todo esto atrás y empezar desde cero. Cuando ves a la gente que quiere venir a donde tú vives porque creen que aquí es mejor, que vienen de 8 y 9 mil kilómetros en viaje durísimo, en unas condiciones inhumanas, y cuando realmente conoces el sufrimiento de las personas, es que no hay una persona que tenga un poco de sensibilidad que no se involucre. Lo que conmovió a gran parte de la opinión pública fue la imagen de Ayán en las playas turcas, ahogado intentando huir, ¿no?, de aquella situación. Yo creo que eso fue el inicio y el desencadenante de nuestro movimiento. Un barco con 68 refugiados, y entre ellos era un pequeñito llevando un disfraz de Batman. Con sus padres cruzó huyendo de la guerra. Es la imagen de la vida. Nos cuesta asumir la cuota de responsabilidad que como sociedad tenemos para que miles de personas se estén desplazando por el mundo en unas situaciones de inhumanidad total. El mismo negocio de la guerra es el negocio también de la seguridad de las fronteras. 80 años después, la zona de Oriente Medio y Norte de África está repleta de guernicas. Ayer fueron los bombardeos israelíes sobre Gaza, antes de ayer fueron los bombardeos estadounidenses sobre Irak y hoy son los bombardeos rusos sobre Alepo. La chica siria con la que hablo yo aquí en Guernica me dice: Maitane, yo vivía igual que tú, ¿eh? Tenía mis amigas, mis estudios, mi trabajo, mi hija, mi pareja, no sé qué, igual. Y a mí la guerra, me dice, me sonaba historias que me contaba mi mamá, mi aichiche, igual que a mí, exactamente igual. El desierto de Sahara, donde me sentí que todavía el tráfico del ser humano sigue existiendo. De mi convoy, por ejemplo, de 90 personas, que si tú te caes, ellos no van a parar. Cuando llegábamos, los tuareg de Argelia, lo que nacen, nos soltan con una guía. Y eso teníamos que andar 5 días. Entonces, lo que no coge el ritmo suyo, estás perdido. Lo que han cogido el ritmo del guía éramos 18 personas. 18 personas de los 90. No significa que todos han muerto, pero la mayoría se quedarían atrás. Ahí es cuando mi marido dice, bueno, vamos a reclamar lo que es de nosotros. Asambleas por más de 1000 personas, el gobierno ve que van en serio, ya no le gusta el gobierno y dice, hay que parar esto. El año pasado la aviación del régimen bombardeó el edificio de mi padre, así que murieron mis 2 hermanos que me quedaban y mi cuñada, tengo una sobrina de 6 años ahora, que perdió los 2 pies, el ojo derecho. Bueno, es una historia del pueblo sirio.